Continuamos con En Blanco y Negro. Gracias por seguir en sintonía de Suyapa TV en este programa En Blanco y Negro con el licenciado Jorge Illescas Oliva. Licenciado, el ser tan joven e involucrarse en el exilio, involucrarse en temas tributarios, ¿no le traía complicaciones para su corta edad en aquel entonces? No, bueno, las complicaciones de participar en la vida política sí, desde luego, ¿verdad? Pasé días muy complicados, porque debo decirle que yo en Guatemala tuve una participación muy activa en la universidad. Yo fui dirigente de la Universidad de San Carlos y me tocó dirigir una huelga nacional. Pero fíjese que es una huelga bien interesante, porque nosotros, por ejemplo, lo que pedíamos era el cambio del pensum de estudios, porque considerábamos que el pensum de estudios se había quedado atrasado, y ganábamos con 51% y pedíamos ganar con 71%, ¿verdad? Pedíamos estudiar, por ejemplo, lógica jurídica en derecho, estudiar materias que no se daban en Guatemala en ese tiempo, una transformación en la Facultad de Medicina. Entonces me tocó pasar a aquella huelga fuerte, muy fuerte, y años después el rector de la universidad, que era realmente un caballero, don Jorge Arias de Blanc, me dice, mira, me dijo, esa generación de ustedes ya no vuelve. Ustedes luchando por ganar con el 71%, luchando por mejorar los pensos de estudio, me dijo, y ahora luchan por tener menos carga académica. Entonces, nosotros éramos los que dirigíamos los movimientos de cada facultad, éramos voraces con los libros. El profesor nos decía que leyéramos un capítulo y le leíamos todo el libro. Entonces, y estábamos adelante incluso de muchos profesores en la materia de lectura. Por ejemplo, uno de los primeros libros que leí yo, que prácticamente era clandestino, Las venas abiertas, de América Latina, ¿verdad? En fin, de cantidad de autores que eran prohibidos leerlos. Y nosotros lo leíamos. Entonces yo tuve una vida activa, muy activa en la universidad, como dirigente estudiantil, y pues sí, se corrían muchos riesgos, ¿verdad? Porque ser dirigente estudiantil en Guatemala era como ser político activo, subversivo, ¿verdad? Había una represión como yo nunca la he visto, una represión pero en serio. Por ejemplo, aquí se habla de Álvarez Martínez, ¿verdad? Álvarez Martínez era una criatura comparado con los militares guatemaltecos represivos. Allá mataban miles de personas y en las calles, ahí se aparecían 10, 15, 20 muertos en las calles de Guatemala. Estudiantes, compañeros míos, nosotros éramos 112 compañeros que manteníamos una unidad en la universidad, y de esos 112 solo estamos 2 con vida, uno en Guatemala y yo que estoy aquí. Fueron días sumamente difíciles, me tocó vivir una represión sin límite, ¿verdad? Entonces jugaba yo el tiempo metido en las actividades de dirección universitaria. También estuve participando en el proceso electoral cuando lanzó su candidatura el general Efraín Ríos Montt, porque de vicepresidente llevaba él Alberto Fuentes Mohr, que era amigo mío, y era una alianza de movimientos democráticos. Ríos Montt tenía en ese tiempo fama de ser un militar honesto, un militar transformador, entonces me tocó apoyar a Ríos Montt. También apoyé la candidatura de Manuel Colón Argueta, tío de Álvaro Colán, y yo era muy amigo de él. Él fue alcalde, fue un excelente alcalde, era un dirigente extraordinario, fue asesinado, muchos de mis profesores fueron asesinados, verdaderos talentos de la universidad fueron asesinados. Bueno, imagínese usted que de 112 solo estamos 2 compañeros con vida, ¿verdad? Entonces me tocó vivir días muy difíciles, sumamente difíciles. Cuando yo escucho aquí a mis compatriotas hablar de muertos y de represión, digo, ellos no saben lo que realmente es una verdadera represión, donde mataban 200, 300, 500 personas en una aldea, ¿verdad? Donde desaparecían, bueno, hay más o menos como 150,000 personas, 200,000 personas muertos y desaparecidos. Eso es genocidio, ¿verdad? Eso sí es delito de lesa humanidad. De hecho, está siendo juzgado Ríos Montt por eso. Entonces, pues sí me tocó difícil la situación. Después estuve en Costa Rica, muy vinculado también en la vida política,
Pero, Pero no, de Guatemala se va a Costa Rica o no, regresa al vengo país. aquí y después salgo Para otra vez Costa al Rica. exilio a Costa Rica. Pero en Costa Rica, trabajando con Naciones Unidas, me vinculé mucho con políticos que estaban en el exilio. Costa Rica se había convertido en la capital política de la América Latina. Allá llegaron muchos chilenos con los cuales yo había sido compañero allá en Chile y volvimos a retomar la amistad. Me vinculé mucho con los argentinos, uruguayos, chilenos, gente talentosísima, gente muy, muy valiosa. Luego Costa Rica es un pueblo culto. Me identifiqué mucho con el pueblo costarricense, hice muchas amistades. Pues yo tengo ya, imaginen ustedes, del 82 para acá, de estar en Honduras. He ido muchas veces a Costa Rica, pero las vinculaciones con mis amigos ticos yo las mantengo. Amistades de familia. Y yo llego a Costa Rica, tengo un amigo que es como un hermano para mí, ¿verdad? Entonces yo me hospedo en su casa y tengo un concepto diferente a lo que alguna gente creen del costarricense. Yo sentí mucha hospitalidad. Yo llegaba, por ejemplo, un domingo a un pueblo de Costa Rica, de campesinos, y me invitaban a comer. El día domingo me invitaban para que yo fuera a comer ahí a sus casas. Yo encontré mucha hospitalidad, mucha cultura, pertenecía a muchos grupos de estudio. En Costa Rica se acostumbra mucho a las tertulias. Entonces hay cantidad de grupos donde se leen libros, el libro que a usted le guste. Entonces lo lee, lo explica. Entonces usted compra un libro, ¿verdad? Pero tiene la capacidad de leer 12 libros, porque cada uno compra un libro diferente. Lo mismo con la música. Cada uno compra un disco mensual, pero graba los otros 11. Entonces hay mucho grupo cultural, mucho teatro, muchas cosas que a mí me agradan mucho. Entonces yo tengo un altísimo concepto del pueblo costarricense. Para ese entonces, cuando estaba en Costa Rica, usted ya tenía familia, Ya ¿cierto? tenía mis hijos, sí. Mis hijos estudiaron allá toda la primaria, en Costa Rica, y vinieron aquí ya pues para la entrada a la secundaria. Regresar a Honduras después de todo ese bagaje cultural que había obtenido, ¿cuál fue la realidad que encontró? Un impacto fuerte, porque quiera que no, cuando uno está fuera, particularmente en el exilio, idealiza el país y se le olvidan muchas cosas de cómo es, entonces uno lo idealiza y cuando regresa se encuentra con un impacto, ¿verdad? Fuerte, bastante fuerte, porque no es lo que uno creía que era. Entonces yo le preguntaba a algunos amigos, bueno, es que ha cambiado Honduras, su gente, o es que así fue toda la vida y a mí se me había olvidado. Sí hay impacto, ¿verdad? Se siente un cambio. Hacen falta muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica nosotros salíamos con toda la libertad. Mis hijos abordaban un autobús de la casa donde vivíamos al centro de la ciudad y no había problema. Mis hijos, por ejemplo, levantaban un teléfono y llamaban a un diputado para hacer alguna consulta y el diputado contestaba. No hay esas restricciones. Yo escribí en el diario La Nación, la página 14, sobre reforma administrativa, y yo tenía una vida en Costa Rica muy amplia, muy agradable. Pasé esos años muy agradables en Costa Rica. Don Jorge, el pasar, como usted bien lo ha dicho, el tener una vida, si se quiere, muy tranquila, donde había libertad, donde además de la cultura, ¿qué lo inclina a regresar al país? Vean, lo mismo. Cuando se está fuera uno cree que aquí hay que hacer muchas cosas, como en verdad lo hay. Y se le ocurre que uno tiene que contribuir, ¿verdad? Y que hace falta uno en el país. Entonces se viene lleno de ideales a dar su contribución. Y eso nos ha pasado a casi todos los que hemos vivido en el exterior por mucho tiempo. Cuando regresamos aquí, bueno, ¿por qué en Honduras no se hace esto? ¿Por qué en Honduras no se hace lo otro? Entonces hace falta alguien que tenga la iniciativa. Y entonces uno viene convencido, yo por lo menos venía convencido de que yo era necesario en mi país, y que yo tenía que dar mi contribución. Pero cuando ya uno regresa se encuentra con una realidad diferente, ¿verdad? Las puertas cerradas, murallas para el cambio, algunos atavismos muy fuertes, ¿verdad? Entonces se da cuenta uno que realmente hay bastante gente que piensa que quiere cambiar, pero que esos muros no son fáciles de vencer, son bastante fuertes. Entonces
se va uno, yo le decía a un compañero que regresábamos juntos, él venía de Suiza, nosotros veníamos de Costa Rica y nos reuníamos los viernes a platicar, ¿verdad?, hasta cierto punto de nuestras frustraciones. Entonces uno de los compañeros dice, mire, yo realmente no me voy a preocupar de esto, yo me voy a adaptar, me voy a adaptar al sistema. Entonces yo le decía, bueno, yo lo lamento mucho, pero no me voy a adaptar, yo no me puedo adaptar a las cosas que no me gustan, ¿verdad? Y de hecho yo he pasado siempre en mi vida luchando. Una de las luchas que he dado es contra la corrupción, ¿verdad?, que es una corrupción pero muy generalizada. Entonces me he dedicado mucho en mi vida a estudiar el tema corrupción, a combatir la corrupción donde yo estoy. No fácil, no es fácil, ¿verdad?, cuesta mucho, pero nunca se pierden las esperanzas de que puede haber algún cambio, ¿verdad? Entonces, desde los partidos políticos miraba difícil, entonces estuve mucho con las organizaciones de sociedad civil, pensando que ahí puede haber un espacio mayor, pero no es lo mismo. Algunas veces hay organizaciones de sociedad civil que son peor que los partidos, ¿verdad? Entonces, hice muchos esfuerzos, muchísimos esfuerzos. Yo creo que muchos esfuerzos no son comprendidos por la gente, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y qué le pasa? ¿Qué cree? Entonces, a veces digo yo, de repente mis compatriotas no me entienden a mí, ni yo los entiendo a ellos en muchas cosas, ¿verdad? A veces mucha pasividad, mucha tolerancia con las injusticias. Ven la pobreza como que es una cosa normal, natural, la corrupción. Dice, bueno, si todos roban, eso es un conformismo espantoso, todos roban. En todas partes hay corrupción, sí, pero en todas partes también es castigada la corrupción. Los corruptos son castigados, ¿verdad? Van a la cárcel, son presidentes, son ministros. Aquí usted nunca ve un ministro o un expresidente que ha robado preso, todo lo contrario, ¿verdad? Don Jorge, usted que ha estudiado mucho este flagelo de la corrupción que tanto daño ha hecho, ¿cuál cree que puede ser el inicio para ya que las nuevas generaciones vayan siendo honestos? Porque esto ha sido generacional. Vea, esa es una pregunta difícil de responder, porque hay algunas cosas que son de largo plazo, como por ejemplo la educación, comenzar con las nuevas generaciones a educarlas, de largo plazo, pero yo no sé hasta dónde daría resultados, suficiente resultado, porque la formación personal viene fundamentalmente de su casa. Si el niño ve que su padre, su madre, su hermano es corrupto y lo ven como natural, para él es natural la corrupción, la impunidad. Esa concepción patrimonialista que tiene el político del Estado, ¿verdad?, que ve al Estado como ve a su hacienda, dispone de los bienes del Estado como dispone de los bienes de su hacienda. Entonces el niño ve eso en su casa, que se llega al Estado para abusar de los bienes del Estado, lo ve como normal. Y más que la escuela, yo creo que es en la casa, en los primeros años de formación. Es bastante difícil, por un lado. Por otro lado, en la medida en que llegue un gobierno que no castigue a los corruptos, cuando usted aquí lleve a la cárcel unos 3 peces gordos, usted está comenzando a sentar las reglas del juego y la gente va a tener cuidado. Aquí hay, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es un convenio del cual es signatario Honduras. Está la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, del cual es signatario Honduras. Está el Manual de Combate a la Corrupción del Empleado Público del Banco Mundial, que también son instrumentos buenos. Hay una cantidad de tratados internacionales, leyes de los cuales Honduras es signatario y no se cumplen. El Código Tributario, si bien es cierto, el Código Tributario ha caído en la obsolescencia, pero usted nunca ha visto a un corrupto, a un defraudador del Estado en la cárcel. No se aplica, sencillamente no se aplica. Entonces hay una cantidad de leyes que no se aplican. La ley electoral, por ejemplo, en un tema como el del financiamiento de las campañas electorales, los señores magistrados dicen, no tenemos la ley que nos pueda dar el instrumental para controlar. Sí hay. El artículo 82, 83 en adelante regulan el financiamiento de las campañas, establece las sanciones. Lo que pasa es que no lo aplican, no lo quieren aplicar. Entonces, mientras usted tiene esa impunidad,
La impunidad es prima hermana de la corrupción, entonces fomenta la corrupción. Hay una cantidad de recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, no se han hecho, no se cumplen. Hay cantidad de cosas que no se cumplen. El Instituto de Acceso a la Información Pública no cumple sus funciones. Entonces, pues, en la medida que no llegue un gobierno dispuesto a combatir la corrupción, a cumplir con la ley, nosotros vamos a seguir en esta situación. Y yo, por ejemplo, no veo, ha ganado don Juan Orlando, y yo no le veo a don Juan Orlando que tenga realmente intención de combatir la corrupción. No creo que esté en su agenda. Ojalá que yo me equivoque, porque si él combate la corrupción, fíjese que combatiendo la corrupción, usted economiza al Estado no menos de 60 mil millones de lempiras. Evasión tributaria que anda en 10, 15 mil millones. Compras y contrataciones del Estado que anda ahí en esas cantidades. Entonces, si combate la corrupción en serio, no tiene necesidad de préstamos, fíjese, pero hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con la ley. Es bien sencillo, cumplir con la ley. Don Jorge, sí me gustaría que ahondáramos más en ese tema porque es muy interesante en torno a esto, que ya ha salido un presidente electo, pero lo vamos a hacer, ¿le parece? Después de la pausa comercial. Ya volvemos en Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro.